para poder compartir pantalla, por favor. Ya está, ingeniero. Quisiera que por favor me contesten si se está observando lo que se está proyectando. ¿Observan lo que se ve? Buenas noches, ingeniero. Sí se observa. Perfecto. Si hubiese algún tipo de anormalidad, es por la señal, ¿ya? Yo de todas maneras voy a volver a ingresar. Me avisan si se escucha el video, si no se ve, etcétera, ¿correcto? Entonces, muy buenas noches con todos. Quien les habla, les saluda, es el ingeniero Luis Antonio Cruzado Bartra. El día de hoy tenemos un tema muy importante y un tema muy relevante que son los trabajos en caliente. Yo te invito a que preguntes. Al finalizar, voy a dar yo unos minutos para que tú puedas formular tu pregunta de acuerdo a la necesidad y esté lógico en mi alcance poder responder. Bueno, mi nombre es Luis Antonio Cruzado Bartra. Yo soy ingeniero metalurgista, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo una maestría en gestión de riesgos ambientales y seguridad en las empresas, además que soy auditor y evaluador de competencias laborales por el Ministerio de Trabajo. Soy consultor y capacitador en el sector minero y otros temas HSEQ para instituciones tanto públicas como privadas. La normativa legal al cual nosotros nos vamos a enfocar justamente para este tipo de actividades es el Decreto Supremo 024/2016, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria, porque recuerden que este reglamento tiene su modificatoria en el Decreto Supremo 023/2017. Vamos a enfocarnos en lo que indica la OSHA, ya en la subparte J 1926, y lo que corresponde a la NFPA 51B, referente a lo que es soldadura y corte. Los objetivos que nosotros tenemos es justamente identificar todos los peligros asociados a la ejecución de trabajos en caliente, conocer los criterios y las normas de seguridad para poder minimizar, lógico, los riesgos derivados en la ejecución de los trabajos en caliente y sobre todo identificar cuáles son esos peligros asociados e inherentes al medio ambiente en los trabajos en caliente y desarrollar prácticas seguras para este tipo de actividades. Introducción. Nosotros en el campo laboral existen distintos tipos de trabajo que son necesarios o que no se les ha buscado otro tipo de alternativas. Uno de esos casos son los trabajos en caliente, que son aquellos en los que está presente el fuego o la llama o fuente de ignición. Por ejemplo, una actividad de soldadura. También incluye la soldadura, los cortes con gas, limpieza a presión y chispas producidas por equipos y herramientas portátiles. Dentro de los trabajos en caliente, por ejemplo, tenemos todo lo que es la soldadura de distinto tipo, ¿correcto? Todo lo que son trabajos de oxicorte, cuando cortamos, por ejemplo, material metálico, ¿no? El corte puede ser con una amoladora o puede ser con un gas como es el acetileno y el oxígeno, ¿no? Que se le llama oxicorte. O también puede ser el provocado, por ejemplo, por la actividad del granallado, ¿no? El granallado, ¿qué cosa es? Viene a ser la limpieza de la superficie metálica de un objeto a través de una manguera que bota a presión granallas. Las granallas son como unas piedritas pequeñas. Entonces, cuando entran en contacto con esa superficie oxidada,
lo que hacen es limpiarla, ¿no? Quitarla, remover ese óxido. Pero al momento que hacen, en este caso, contacto con la superficie, mucha chispa se produce, ¿no? Porque hay un contacto de la piedra con el metal, ¿no? A alta presión, sobre todo. A eso nosotros nos referimos con respecto a lo que son los trabajos en caliente, ¿no? Es decir, todo lo que puede producir fuego y causar un incendio, ¿no? Un trabajo en caliente puede provocar un incendio. En el Perú, los trabajos en caliente están establecidos como trabajos de alto riesgo en el artículo 129 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Decreto Supremo 024-2016 y su modificatoria, el Decreto Supremo 023-2017, por lo que es obligatorio establecer los estándares, establecer los procedimientos y prácticas como mínimo para este tipo de labores. No obstante, los trabajos en caliente siguen siendo una de las principales causas de incendios en las actividades industriales y también actividades comerciales, ¿no? Como yo te había explicado, todas estas actividades de oxicorte, utilización de esmeril, granallada, soldadura, etcétera, todo lo que produce fuentes de ignición, incluso las actividades de fundición también, ¿no? Producen, en este caso, fuego, y si nosotros no tomamos las medidas preventivas, como por ejemplo separar los materiales combustibles de las fuentes de ignición, podríamos estar ocasionando un amago de incendio y luego este amago de incendio convertirse en un incendio. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todos esos puntos, ¿no? Recuerden que no estoy todavía cambiando la diapositiva, estoy con esta, con la primera nada más. ¿Cuáles son entonces los trabajos en calientes y qué riesgos tienen? Muchos son los trabajos que se realizan actualmente y utilizan fuentes de ignición o fuego, también que se le llama. Pero para resumir, las soldaduras, los cortes con gas, también están actividades que incluyen llamas, producción de chispas o calor. El principal riesgo de estar sometido a este tipo de trabajos es justamente la creación de incendios, precisamente por tener el potencial de unir las tres partes del triángulo del fuego. ¿Cuáles son esas tres partes del triángulo del fuego? El oxígeno, el combustible y una fuente de ignición. El oxígeno está en el aire, por ejemplo, ¿no? Del ambiente, y el combustible puede ser cualquier cosa que puede encenderse, como por ejemplo que estés trabajando cerca de madera, de plástico, de aislamiento de líquidos o gases inflamables, además de pinturas, solventes para la limpieza o simples como trapos, papel, cartón o mobiliarios. Entonces, el incendio puede provocarse con el mismo trabajo en caliente. La ignición se produce cuando cualquier fuente de calor es suficientemente como para encender un combustible y puede ser a través de la aplicación directa o aplicación indirecta que se pudiese tener con respecto pues al calor. La aplicación directa del calor, por ejemplo, ¿qué cosa incluye? Soldadura, corte y quema. Y la aplicación indirecta, ¿qué es lo que incluye? Calor conducido por superficies metálicas para alimentar las fuentes del otro lado, por ejemplo, del otro lado de un encofrado, o chispas que viajan hasta una fuente combustible, por ejemplo, distante, llámese hasta un charco de líquido combustible u otros materiales inflamables. Entonces, los incendios originados a partir de trabajos en caliente generan muertes, generan lesiones y pérdidas de propiedades y por cientos de millones de dólares cada año que podrían evitarse cuando todos cumplen con las prácticas para trabajos en caliente seguras y estos incendios pueden realmente, no es muy importante tenerlo en cuenta. El soldar, por ejemplo, el cortar y soldar con latón son actividades peligrosas que representa una combinación única de riesgos tanto para la salud como para la salud de los empleados en muchas industrias, ¿no? Ustedes saben de que estas, por ejemplo, actividades en caliente son muy empleadas en el sector industrial, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos
unir juntas, metálicas sobre todo. Hoy en día los equipos, ¿correcto? Muchos equipos necesitan realizar soldaduras por temas de actividades, de procesos, procedimientos, etcétera. Entonces, un trabajo en caliente nos indica lo siguiente. Se menciona que sobre la gestión de trabajos en caliente, que la primera recomendación sobre la seguridad es determinar si existe una alternativa para los trabajos en caliente, evitando, lógico, efectuar el trabajo en caliente para poder, lógico, lograr minimizar el riesgo. Pero antes que nada, se tiene que respetar los protocolos, lógico, de seguridad. Y se está elaborando en una empresa, antes de iniciar cualquier trabajo en caliente, se debe de tener la autorización respectiva por parte del supervisor o encargado de seguridad mediante una orden de trabajo o permiso de trabajo de alto riesgo. Nosotros cuando vamos a realizar una soldadura, por ejemplo, en el trabajo tenemos que tener procedimientos escritos de trabajo seguro, que son los PETs. Tenemos que tener los ATS o los IPRC continuos. No se debe de llenar esa documentación antes de realizar esta actividad. Pero también es importante contar con un permiso escrito de trabajo de alto riesgo. En este caso, el trabajo de alto riesgo que se va a realizar es un trabajo en caliente. Todo aquello que involucra la presencia de llama abierta generada por trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines como fuente de ignición en áreas con riesgo lógico de incendio. Posteriormente, el personal encargado deberá de inspeccionar antes, durante y después del trabajo el área y los equipos con la finalidad de detectar toda condición anormal, ¿no? Se debe de inspeccionar antes, ¿por qué? Porque cuando tú inspeccionas antes del inicio de las actividades, tú puedes identificar algún acto, acto o condición subestándar. Un acto subestándar sería, por ejemplo, que las personas que están a punto de soldar no lleven todos los equipos de protección personal adecuados. Ese es un acto, ¿correcto? Y una condición subestándar o insegura sería, por ejemplo, que los trabajadores eh, realicen las actividades, realicen las actividades en condiciones en donde el ambiente está desaseado, está, está sucio y los materiales combustibles lógicos no están apartados a una distancia adecuada. Si las condiciones son con esas características, se podría decir que es una condición subestándar. Si la persona ejecuta la actividad teniendo en cuenta la condición como está, ese sería un acto subestándar, ¿no? Entonces se debe de retirar fuera de un radio aproximadamente de 20 metros todos los peligros potenciales de incendio. Es decir, antes de que tú realices una actividad de soldadura o cualquier actividad que pudiese generar fuentes de ignición, lo que tú debes hacer es orden y limpieza en tu área de trabajo. Y al hacer orden y limpieza en tu área de trabajo, implica de que tú puedas o tengas que retirar, apartar todos los materiales que pudiesen prenderse, ¿no? Llámese trapos contaminados con combustible o con pintura, madera, papel y todo elemento u objeto que pueda ser combustible para ese fuego que tú vas a originar por tus trabajos en caliente. Entonces, ¿qué cosas nos indican acá? Apartarlos en un radio de 20 metros de donde tú vas a trabajar, ¿no? Hay que apartarlos en un radio de 20 metros para evitar incendios o para evitar explosiones, ¿no? Como materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, por ejemplo, solventes también que se puedan presentar, etcétera, ¿no? Gases comprimidos, metales en polvo, vapores o gases explosivos, etcétera. Además, se debe de tomar en cuenta que ningún trabajo en caliente se debe de iniciar si no se aseguran que se tengan controlado
cualquier peligro potencial de incendio o explosión. Solo luego de haber tomado dichas precauciones se podrá iniciar el trabajo. Además, se contará con extintores operativos, el cual se colocará a 2 metros como mínimo de los trabajos y en un punto opuesto al sentido de la dirección del viento, ¿no? Entonces, muy importante. Con esto te quiero decir que las personas que realizan trabajos en caliente, muy aparte de recibir capacitaciones en su actividad, deben de llevar, por ejemplo, cursos y capacitaciones de primeros auxilios, ¿no? En caso de quemaduras o uso y manejo de extintores para dar solución a los amagos de incendio. Entonces, muy importante. También se debe de considerar que en áreas donde sea difícil de evacuar, los peligros potenciales de incendio o explosión se protegerá aislando dichos peligros con elementos resistentes al fuego, ¿no? Llámese como los biombos de seguridad y responsabilidades del personal, ¿no? Los biombos de seguridad son como unas especies de pantallas que se colocan alrededor de la actividad, por ejemplo, de una actividad de esmerilado o de una actividad de soldadura, para evitar, en este caso, en el caso de la soldadura, que las personas puedan de una u otra manera, por ejemplo, mirar el arco eléctrico, ¿no? Ustedes saben de que ese arco eléctrico en la soldadura puede ocasionar situaciones de lesiones a la vista. Entonces tenemos nosotros que tener en cuenta todos esos puntos para poder evitar también que terceros se puedan lesionar, ¿no? Eso se coloca a los biombos, ¿no? Y en el caso del esmerilado, para evitar de que las esquirlas puedan llegar a las personas, ¿no? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con respecto a esos puntos. El supervisor o encargado de seguridad debe de verificar continuamente que el personal a su cargo emplee correctamente las herramientas y los equipos de protección personal asignados. Para evitar la exposición del personal a la llama del arco, chispa, fuego, pedazos de metal caliente u otros materiales inflamables, combustibles o similares, se dispondrán obligatoriamente del uso de pantallas protectoras o biombos. Recuerden que estos biombos o pantallas protectoras no deben ser pintados, ¿no? Porque, ¿qué sucede cuando tú pintas? Recuerda que la pintura es un material inflamable, por más que esté seca, es inflamable, ¿ya? Entonces es necesario destacar que todos los empleados y además contratistas que participan en actividades que implican trabajo en caliente deben recibir capacitación y certificación de manera anual, ¿correcto? Hasta aquí me estás comprendiendo, si por favor podrías responder. ¿Se me está entendiendo lo que estoy explicando? Sí, ingeniero. Perfecto, perfecto. Recuerden de que cuando tú haces un trabajo en caliente, mayormente las actividades de alto riesgo se realizan mínimo entre dos personas. Una de las personas que se llama observador de fuego, también le conocen como vigía. Ese observador de fuego debe estar a 2 metros de distancia de la persona que está soldando, de la persona que está realizando trabajos de oxicorte, esmerilado. ¿Por qué a 2 metros? Porque esa persona tiene que, uno, apartarse de la línea de fuego. La línea de fuego puede ser el arco eléctrico de la soldadura o el esmerilado de la chispa del esmeril, ¿no? Y tener a la mano un extintor, ¿no? Para que esta persona pueda actuar de forma inmediata y evitar situaciones que realmente pues, se pueda estar dando, ¿no? A mí me pasó algo bien curioso cuando yo era supervisor. Yo a la vez estaba haciendo el papel de un vigía en trabajos en caliente, justamente porque esta persona estaba realizando un corte a una tubería, estaba realizando el corte a una tubería, y entonces esta persona, como estaba utilizando oxígeno y acetileno, no se dio cuenta de que se había prendido su manga. Pero ¿qué es lo que había sucedido?
A mí justamente me habían mandado a llamar de oficina, por lo cual yo designé a otra persona para que sea el vigía. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando yo regreso, lo encuentro trabajando solo al compañero, ¿no? Entonces, yo lo encuentro trabajando solo y es en ese momento donde doy la voz de alarma, ¿no? Porque se había encendido su manga. ¿Qué es lo que había sucedido? Había habido una fuga en la manguera del acetileno. El acetileno es el balón rojo, ¿ya? Porque el balón verde es el oxígeno. Entonces yo le pregunto, ¿y qué pasó con tu vigía? No, lo que sucede es que cuando usted lo dejó a él, él estuvo solamente 5 minutos nada más y de ahí se fue. Me dijo de que se había ido al baño. Y yo, la verdad, me había demorado como 45 minutos. Significa que el señor estaba trabajando solo cuánto tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, vigías, cuando realicemos esta actividad de observadores de fuego, porque depende de la reacción del vigía para evitar situaciones de siniestralidad, ¿correcto? Equipo oxicorte, como lo tenemos acá, ¿no? El equipo oxicorte. ¿Qué cosa es un equipo oxicorte, como nosotros lo tenemos acá? El equipo oxicorte, por ejemplo, es un equipo de trabajo consistente en un sistema de soldadura y corte caracterizado por la utilización de un soplete y gases. ¿Cuáles son esos gases? El acetileno y el oxígeno en estado lógico comprimido, porque se encuentran en balones, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos, por ejemplo, de estos equipos oxicortes? Las caídas de personas a diferentes niveles, las caídas de personas al mismo nivel, las caídas de objetos por desplome, caídas de objetos por manipulación, pisadas por objetos, proyección de fragmentos o partículas, contactos térmicos, inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos, exposición de radiaciones, exposiciones, incendios y riesgo de daño a la salud derivado lógico de la exposición a agentes químicos y gases. ¿Cuáles son los medios, por ejemplo, para prevenir estas situaciones que pudiesen acarrear los trabajos con equipo oxicorte, ¿no? En primer lugar, es importante utilizar los equipos de oxicorte con el marcado CE. ¿Qué significa ese marcado CE? Significa, en este caso, código europeo, código europeo, prioritariamente o adaptados al Real Decreto 1215 del año 97. Es necesario la formación específica para la utilización de este equipo, ¿no? Se tiene que enseñar a las personas, seguir las instrucciones del fabricante y mantener las zonas de trabajo limpias y además ordenadas, ¿no? Porque en este tipo de actividades realmente se engendran muchas fuentes de ignición, ¿no? Sobre todo, pues, eh, eh, si estamos mezclando, en este caso, dos gases muy poderosos para los trabajos en caliente, que son es el acetileno, ¿no? Y el mismo oxígeno, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en equipos oxicortes? Una de ellas es probar que la unión entre las mangueras sea de conexiones estancas. El grupo ha de estar fuera del recinto de trabajo también, ¿no? De eso nos están refiriendo en este caso, o dándonos a entender el equipo, todo lo que estamos observando acá, ¿no? Los balones y sus válvulas, ¿no? ¿Qué más? Tienen que ser reparados por personal, tienen que ser reparados por personal autorizado. El grifo de las botellas se ha de abrir de forma lenta. El almacenamiento de las bombonas se tiene que hacer verticalmente. Los grifos y los mano reductores de las botellas de oxígeno han de estar siempre limpias, ¿ya? Es importante, de grasas, de aceites o combustibles de cualquier tipo. Las bombonas, también llenas como vacías, se tienen que trasladar en posición vertical y atadas a un portabombonas, ¿no? Es importante no abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento, muy importante. No se permite soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras hayan sido limpiados de manera completa
y desgasificados con vapor si es necesario. Tampoco no se puede trabajar con ropa sucia, sobre todo ropa impregnada con grasa, disolventes u otras sustancias inflamables. No colgar nunca el soplete de las botellas aunque esté apagado. No se tiene que consumir del todo las botellas para mantener siempre una afección, una pequeña sobrepresión en su interior y sobre todo no se han de efectuar trabajos de corte cerca de lugares donde se estén realizando operaciones o desengrasados, puesto que pueden formarse gases peligrosos, ¿no? Entonces, los equipos oxicortes también son muy utilizados, sobre todo para reducir el tamaño, ¿no? O cortar, mejor dicho, a, a las piezas metálicas, ¿no? Que se puedan dar. Entonces, muy importante todos estos puntos, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, el balón de oxígeno y el balón de acetileno. El balón de oxígeno, lógico que va a tener en este caso, va a tener, al igual que el acetileno, va a tener que contar con unas hojas MSDS u hojas de datos de seguridad. Es importante. ¿Y por qué se tiene que contar con estas hojas MSDS? Porque recuerden de que este oxígeno y este acetileno son gases que, a lo menos el acetileno es un gas muy inflamable y el oxígeno, muy lejos de apagar un fuego, lo que hace es avivar, ¿no? Entonces esa combinación puede ser peligrosa. Por eso es muy importante tener las hojas MSDS de esos gases para poder nosotros tener en cuenta los procedimientos que se deben de seguir en una situación, por ejemplo, de fugas o incendios, ¿no? Acá observamos de que tanto el oxígeno como el acetileno tienen sus válvulas antirretorno, ¿no? ¿Qué significa esas válvulas antirretorno? Las válvulas antirretorno tienen la función de evitar de que cuando el oxígeno y el acetileno salgan a presión, ese mismo oxígeno y acetileno que salieron regresen, mejor dicho, ¿no? Porque es muy peligroso. Si regresan, regresan con llama. ¿Y qué sucede con esa llama? Ingresa al balón. ¿Y qué tenemos en el balón? Tenemos acetileno y oxígeno, y eso puede explotar. Esa es la función principal de las válvulas antirretorno. Evitar que ese gas que ya salió o ese líquido que ya salió vuelva a regresar en su posición normal, ¿no? Las válvulas antirretorno, como nosotros estamos observando acá. Una válvula antirretorno es una de las piezas principales de los circuitos por los que circulan fluidos. A este tipo de válvulas se las conoce también con el nombre de válvulas de retención o unidireccionales. Su principal misión es cerrar el paso de un fluido, ya sea de un líquido o de un gas, que está circulando en una dirección determinada por un circuito. Es decir, controlar que no pase por un punto por el que no se desea que circule dicho fluido y que mantenga, lógico, la circulación del fluido en la parte del circuito que realmente interesa. El funcionamiento de las válvulas de retención es totalmente automático. ¿Ya? Automática. ¿Qué cosa significa automática? Que esa válvula no necesita pues ser manipulada por alguien para cerrar el circuito, sino se cierra sola, ¿no? Eso significa automática. Mediante la acción de un muelle interior o por gravedad, cierra el paso tan pronto como la presión del fluido desaparece, ¿no? Entonces, a su vez,
Una válvula antirretorno permite sin mayores problemas la circulación en el sentido contrario al que bloquea el paso. Además de controlar la circulación, este tipo de válvulas ofrece otras ventajas, entre las que se destaca que desde su posición de apertura a la cierre hay muy poco recorrido del elemento que se utiliza justamente para bloquear el paso. Por lo tanto, el cierre o la apertura de una válvula antirretorno se produce con bastante rapidez. Estas válvulas se instalan cuando se necesitan mantener, por ejemplo, la presión de una tubería que está en funcionamiento, al mismo tiempo que se evita que el líquido que circula por ella vuelva al punto por donde se suministra. Así se consigue que vaya desde el punto por el que entra al circuito hasta el paso de salida del mismo, por el que se descargará y en este sentido siempre tendrá el paso despejado y en el sentido contrario estará bloqueada por la válvula antirretorno. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. ¿En dónde, por ejemplo, se utilizan las válvulas antirretorno? Generalmente una válvula antirretorno se utiliza en diversos circuitos de tuberías, sobre todo en los de fontanería o de calefacción, por lo que circule el agua y otros tipos de líquidos. Pero también puede localizarse, entre otros, con sistemas de bombeo, y en este caso se emplean sobre todo para que no se produzcan golpes de ariete, y una de las principales fuentes de averías en este tipo de circuito que pueden provocar reventones de agua, y hay una variante de las válvulas de retención llamadas válvulas de pie. Estas válvulas incorporan un filtro en el extremo de la entrada del fluido, por ejemplo, ¿no? Y se utilizan en las aspiraciones de las bombas para que éstas no se desdeben, y el filtro evita la entrada de impurezas, por ejemplo, a la bomba. También se usan para evitar situaciones muy desagradables en viviendas por la acción descontrolada, lógico, del agua y también de los residuos, sobre todo para evitar que haya retorno de aguas fecales o residuales a una vivienda. También para que no haya inundaciones en caso por reflujo de agua de alcantarillado a las viviendas, y esto a la misión de las válvulas es evitar que el agua de lluvia o los residuos de las cañerías de las casas puedan experimentar reflujos de desechos o aguas durante lluvias torrenciales o atascos de cañerías. Por eso se recomienda su instalación en viviendas de planta baja y también en los sótanos cuando quedan a corta distancia del fin de la red de tuberías de evacuación y el alcantarillado de un bloque de pisos o una casa. Con estas válvulas antirretorno colocadas en los puntos adecuados, se consigue entonces que el fluido de las tuberías vaya desde su hueco de entrada al de salida sin obstáculo. También, manteniendo la presión de manera uniforme, se evitan reventones, ya que al cerrarse cortan la circulación de líquido y solventan la subida de presión. Además, colocadas en la línea de descarga de la bomba, evitan que las bombas se queden sin alimentación de líquido y por tanto que se también impiden de que el líquido vuelva a la red y se produzca un efecto de termosifón cuando los fluidos que están en las tuberías, lógico, realmente se calientan, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esos puntos de esta válvula antirretorno que son muy, pero muy importantes, muy importantes. ¿Hay una pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, señores, tienen? ¿Se está comprendiendo? Sí, está claro, ingeniero. Sí, ingeniero, sí. Perfecto, continuamos entonces.
esmeril portátil. Observan acá. Observen el video, por favor. Un momentito. La persona deja ahí el esmeril, no desenchufa. Observen, no desenchufa. ¿Y qué es lo que sucede? El esmeril salta, ¿verdad? Salta provocándole un golpe, ¿cierto? Entonces, este es producto de una negligencia por parte de la persona, ¿no? Como nosotros mismos lo estamos observando. Observamos de nuevo, observen, miren, están utilizando el esmeril, enchufado, sigue enchufado el esmeril. En ese momento, él vuelve de nuevo a conectarlo, pero como no lo había apagado el esmeril salta hacia su hombro, ¿no? Ocasionándole un daño, una lesión, ¿no? Entonces, esto es netamente producto de la negligencia por parte de la persona, del trabajador. Por eso se dice de que del 100% de los accidentes, el 95% son por actos subestándares, ¿ya? Actos subestándares. El acto subestándar está referido pues al comportamiento de la persona, ¿no? Entonces, una radial moladora o amoladora angular, esmeril angular, flexible, galletera, reglete, rebarbadora o rotaflex es una herramienta utilizada para cortar, para esmerilar y para pulir, ¿no? Como nosotros estamos observando. Un esmeril angular se puede impulsar con un motor, el cual impulsa una cabeza de engranajes en un ángulo recto en el cual está montado un disco abrasivo o un disco de corte más delgado, los cuales pueden ser reemplazados cuando se desgastan. Los esmeriles angulares típicamente tienen un protector ajustable para su operación. Con cualquiera de las dos manos, ciertas amoladoras angulares, dependiendo de su rango de velocidad, pueden utilizarse como lijadoras, por ejemplo, utilizando un disco lijador con una almohadilla de apoyo. El sistema protector usualmente está hecho de un plástico duro, resina fenólica o caucho de media dureza, dependiendo de la cantidad de flexibilidad que pudiese tener, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Los usos, por ejemplo, que se le da a estos esmeriles portátiles, tenemos los siguientes. Hay varios tipos de discos, por ejemplo, con duración de 31 segundos, ¿no? Etcétera. Los cortes a través de una cadena de aceros con eslabones de cadena de aproximadamente 8 milímetros de grosor y la cadena, al igual que el cable de alimentación, se mantiene tensa por un segundo hombre para evitar de que el disco de corte se atase, ¿no? Entonces, los esmeriles angulares se pueden ser utilizados tanto para eliminar el material sobrante de las piezas como para poder cortar en pedazos. Hay muchas clases hay muchas clases diferentes de discos, por ejemplo, ¿no? Que se usan para diversos tipos de materiales y trabajo. Discos de corte, es decir, hoja de diamante, discos rectificadores abrasivos también, por ejemplo, piedras demoledoras, es decir, rectificadoras, discos lijadores, ruedas de cepillo de alambre y almohadillas para pulir también, ¿cierto? El esmeril angular tiene grandes cojinetes de bolas, es decir, balineras o rodamientos, para contrarrestar las fuerzas laterales que se pudiesen generar durante los cortes. En esto se diferencia de la taladroda o el taladro, ¿no? Donde la fuerza es axial, ¿no? Los esmeriles angulares se utilizan ampliamente para trabajos metalúrgicos,
y de construcción. Al igual, en este caso también tenemos con respecto en rescates de emergencia también. Comúnmente los encontramos en talleres de reparación del cuerpo de los autos, chapisterías, por ejemplo, y hay una gran variedad de esmeriles angulares, ¿no? De modo o de dónde escoger, y cuando se trata de encontrar el correcto lógico para el trabajo. El tamaño, por ejemplo, del disco y la potencia del motor son los factores más importantes cuando se escoge el esmeril angular adecuado. Repito, el tamaño del disco y la potencia del motor son los factores más importantes cuando se escoge el esmeril angular adecuado. Otro factor es el poder de impulso, es decir, neumático o eléctrico. También tenemos en este caso la y el poder del impulso aumentan juntos. El tamaño del disco es usualmente medido ahí me están escuchando, señores. Sí, Perfecto, Sí, sí. perfectamente. Sí, ¿Me escuchan ahí? Si podrían, por favor, responderme para saber. así sí, es. Sí, se ingeniero, sí se escucha. escucha Sí, perfectamente. yo la escucho, ingeniero. Yo la escucho con total normalidad, ingeniero. Perfecto. Entonces, continuamos entonces. Entonces, como le venía diciendo, en Europa van desde los 115 milímetros hasta los 125 milímetros hasta los 230 milímetros, ¿no? También existen en este caso amoladoras, ¿no? Con baterías, lo que proporciona más comodidad en lugares de difícil acceso, ¿no? Hoy en día ya vienen ya ese tipo de justamente de amoladoras, ¿no? Con baterías. Los esmeriladores neumáticos son utilizados para trabajos más livianos donde se requiere más precisión. Esto se debe a que los esmeriladores neumáticos pueden ser pequeños y livianos, pero se mantienen poderosos porque no contienen un pesado motor con una bobina de cobre, mientras que es más duro para un esmeril angular mantener el impulso adecuado. Si fuese más pequeño, los esmeriles angulares eléctricos son comúnmente más usados para trabajos más pesados y grandes. Sin embargo, también existen esmeriles angulares eléctricos y esmeriles angulares neumáticos mucho más grandes, ¿no? Que tenemos ahí. Eso es con respecto a los esmeriles portátiles, pero también tenemos que tener en cuenta los esmeriles de banco, ¿no? Estos esmeriles de banco, por ejemplo. El esmeril de banco es una de esas máquinas que no debe de faltar en la industria o en el cuarto de herramientas de un hogar. Y es que este instrumento, que también se le conoce con el nombre de amoladora, es útil para múltiples actividades, pero es importante conocer los tipos que hay disponibles en el mercado para saber cuál es el mejor que nos conviene a tener en cuenta de acuerdo también a nuestro tipo de trabajo, ¿no? El esmeril de banco es utilizado para muchas actividades, siendo los más comunes su aplicación para eliminar rebordes de piezas o para mejorar los cortes que se hayan ejecutado con una sierra que no cuenten con el mejor acabado.
en un instrumento que viene acompañado al hombre desde hace años, aportando todas sus bondades para facilitar distintos trabajos. Con el pasar del tiempo, sus funciones son más fáciles de ejecutar y su capacidad y manipulación se ha vuelto más amigable. Sin embargo, se debe de mantener las medidas de precaución para manejarla porque a pesar de ser más fácil de operar en sus inicios, sigue siendo una herramienta peligrosa para la seguridad del hombre si no se toman las medidas adecuadas, lógico, también para su ejecución. Entonces, esta es una herramienta constituida por un motor, el cual acopla dos discos permitiendo su giro para afilar, para cortar, para dar forma, lijar, pulir y modificar diversos materiales como el metal, la madera o el plástico. El instrumento se encuentra situado encima de un banco o sobre un espacio plano por lo general es un tamaño mediano y posee un peso de hasta 7 kilogramos aproximadamente. Partes de un esmeril de banco, tenemos los interruptores de encendido, los soportes para las herramientas, los protectores de ojos, las abrazaderas de protectores de ojos y los soportes para las herramientas, que es el lado izquierdo, ¿no? Su principal funcionamiento, por ejemplo, de este esmeril de banco, consiste en el movimiento giratorio de sus dos discos, los cuales son accionados por un motor de fuerza que tiene la máquina, que a su vez funciona mediante la corriente eléctrica. Bajo este proceso se activa el esmeril de banco para la realización de distintas actividades. Como ya se había mencionado al principio, conocer los tipos de esmeriles de banco nos permite a nosotros, en este caso, aprovechar su aplicación de manera más efectiva. Y en este sentido, presentamos la clasificación. Por ejemplo, tenemos esmeriles de banco tipo banda, ¿no? Que consiste en un instrumento que posee un esmeril y una lijadora de banda, cumpliendo con ambas funciones de manera perfecta también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también los esmeriles de pedestales, ¿no? Se refiere al tipo de esmeril de banco que poseen una plataforma fija, dando mayor tamaño al esmeril. Su aplicación es común para eliminar rebabas de piezas de fundición, por ejemplo. Las esmeriladoras de presión, por ejemplo. Esta máquina tiene unos movimientos muy parecidos a una fresadora y está creada para ser aplicada en superficies planas usando un cortador cilíndrico de giros horizontales y se utiliza para disminuir los residuos de metal, permitiendo un acabado de alta calidad y precisión. Entonces, el esmeril de banco es utilizado mayormente para generar afilados y rebabas en piezas pequeñas, como por ejemplo un tornillo, brocas helicoidales, cuchillas, probadoras de pastos, cinceles, entre otros instrumentos, y de acuerdo al uso que se les dé, pueden emplearse o no unas muelas de granulometrías, y esta herramienta también es aplicable en la industria, en talleres automotrices, herramientas y en actividades domiciliarias que demanden, lógico, su aplicación. Entonces, muy importante entender la función del esmeril de banco con respecto al esmeril manual, ¿no? Entonces, este esmeril de banco realmente es una máquina provista de ruedas abrasivas, como nosotros lo estamos observando, ¿no? Tanto en el lado derecho como también en el lado izquierdo, ¿no? En sus extremos, utilizando principalmente para el desbarbado de piezas y el afilado de herramientas de corte. Debe estar apoyada sobre una base de apoyo también, entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre es muy utilizado, por ejemplo, para las situaciones, en este caso, que se tiene con respecto a lo que es, en este caso,
ese punto, ¿no? Observemos cuáles son los equipos de protección personal que se necesitan cuando se realiza un trabajo en caliente. Cuando hablo de trabajo en caliente, puede ser una soldadura, puede ser un oxicorte, puede ser en este caso también un esmerilado, etcétera. Sobre todo en el tema de la soldadura, quiero hacer hincapié. Cuando se utiliza en este caso una varilla que se le llama electrodo, ese electrodo viene con un revestimiento, ¿ya? Un revestimiento que cuando se quema por acción del amperaje de la máquina, ese revestimiento se consume, pero al consumirse y quemarse generan humos. ¿Por qué se le dice humos metálicos? Porque el revestimiento de los electrodos mayormente tienen plomo, tienen cadmio, tienen níquel, tienen cromo, metales y sustancias muy, pero muy peligrosas para la salud de las personas. Es por eso que un trabajador que realiza trabajos en caliente tiene que hacerlo utilizando los implementos de protección personal adecuada. Recuerda de que el EPP es la última barrera, es la última instancia de control de acuerdo a la jerarquía. Tratemos siempre de eliminar el riesgo. Si yo no puedo eliminarlo, lo sustituyo el riesgo por otro riesgo de menor severidad. Si no puedo sustituirlo, aplico controles de ingeniería a ese riesgo. Si no puedo aplicar controles de ingeniería, lo que hago es aplicar los controles administrativos. Y dentro de estos controles administrativos se encuentra, por ejemplo, lo que son los procedimientos escritos de trabajo seguro, las señaléticas, se encuentran también las capacitaciones, lo que estamos haciendo nosotros, etcétera, ¿no? Y cuando ya ninguno de los cuatro primeros mencionados funcionan, recién nosotros utilizamos el EPP, ¿no? El EPP es muy importante y lógico se caracteriza de acuerdo al tipo y a la actividad que vamos a realizar, ¿no? No todas las actividades tienen el mismo EPP. Por ejemplo, para los trabajos en caliente, ¿qué cosa necesitamos? Necesitamos una casaca de cuero con un pantalón de cuero, ¿no? Tenemos que tener en este caso las botas con un delantal o protección en el empeine, ¿no? Tenemos que utilizar lentes también para proteger nuestros ojos. Tenemos que utilizar caretas, como estamos observando acá, ¿no? Las caretas que protegen nuestra visión. Por ejemplo, tú sabías de que cuando tú realizas un trabajo de soldadura, por la generación de estos humos metálicos, tú tienes que utilizar, por ejemplo, un respirador de media cara, ¿no? Con filtros. Pero cuando se utiliza, por ejemplo, este respirador de media cara con filtros, cuando tú te encuentras en una atmósfera donde en la atmósfera hay el porcentaje mínimo de oxígeno y las concentraciones de los gases o de las partículas suspendidas en el aire están dentro de los valores permitidos. Es por eso que tú observas acá que este respirador de media cara, a los costados que tienen un filtro. ¿Qué significa ese filtro? Ese filtro va a limpiar, va a purificar el aire que se encuentra a tu alrededor para que a tus pulmones pueda llegar, en este caso, un aire mucho más limpio, ¿no? Entonces eso ahí tenemos que tener en cuenta. Este tipo de actividades, de trabajos en calientes, mayormente se hacen en lugares abiertos, ¿no? Nunca hagamos los trabajos en calientes en lugares cerrados. Y si es que lo hacemos en un lugar cerrado, tenemos que asegurarnos de que las ventanas, las puertas estén abiertas o trabajemos bajo una campana extractora, ¿no? Para los humos. Muy importante. La temperatura del arco eléctrico que genera una soldadura puede llegar hasta los 5000 grados. Es por eso que al menor contacto que tiene ese arco eléctrico de 5000 grados, derrite fácilmente el metal.
porque mayormente el hierro funde a los 1500 grados centígrados. Si yo te estoy diciendo que el arco eléctrico tiene una temperatura aproximada de 5000 grados centígrados versus los 1500 de calor o de energía que necesita para derretir ese metal, pues simplemente lo funde de manera automática, ¿no? Muy rápido. Entonces de ahí la gran importancia. Estos CPPs nos protegen, mas no nos previenen. Recuerda de que los CPPs protegen. Al proteger significa que te están mitigando la severidad de las consecuencias, mas no te está previniendo el accidente. Ojo, eso de ahí hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que utilizar, por ejemplo, un respirador, unos lentes, y debajo de estos lentes, en este caso una careta, ¿no? Con una luna especial protectora, ¿correcto? También debemos de cuidarnos nuestras manos, porque como nosotros vamos a hacer soldadura, la soldadura significa fundir el metal, digámoslo, es así. Entonces puede haber partes de superficies muy calientes, lo cual puede generarnos quemaduras. Es por eso que se debe de utilizar, en este caso, guantes apropiados para trabajos en caliente, ¿no? Mayormente para los guantes de trabajos en caliente son de un material aislante al calor o son aluminizados o son también con un material protector para el fuego. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos puntos, ¿no? Las personas que realizan trabajos en caliente tienen que tener un vigía, alguien que los esté observando. Y ese vigía tiene que tener los mismos equipos de protección personal que está teniendo, en este caso, el soldador, ¿no? Entonces, eso de ahí es muy importante tenerlo en cuenta, el uso apropiado de estos equipos de protección personal. Entonces, según la norma G050, en su artículo 13.9, los equipos de protección personal se deben de usar para trabajos en caliente. Son los guantes de cuero cromo, tipo mosqueteros con costuras internas para proteger las manos y las muñecas. Se tiene que utilizar también una chaqueta o delantal de cuero con mangas para protegerla de las salpicaduras y exposición a los rayos ultravioleta del arco. Las polainas y casacas de cuero, cuando es necesario hacer soldaduras en posiciones verticales o sobre la cabeza, deben usar también estos accesorios, ¿no? Para evitar las severas quemaduras que pueden ocasionar a las salpicaduras del metal fundido. Se debe de utilizar también un gorro que proteja el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace soldaduras en posiciones, un respirador contra humos de soldadura u oxicorte. Entonces, ya mayormente ya viene reglamentado ya estos puntos de las actividades de soldadura, ¿no? Pero ojo, es importante utilizar aparte de los lentes, una careta, porque esa careta no solamente nos va a proteger de la radiación ultravioleta que genera el arco eléctrico. Mirar de frente a ese arco eléctrico que genera la soldadura equivale como mirar directamente al sol. Va a provocar daños a la visión, por eso el soldador utiliza unos lentes especiales con una careta, con una luna especial, ¿no? De paso, esa careta también sirve para proteger también en el caso de los esmerilladores, para las salpicaduras, ¿no? De las esquirlas, por ejemplo, ¿no? Las salpicaduras de las esquirlas. Pero un punto muy, pero muy importante es que cuando nosotros realicemos un trabajo de soldadura en un cilindro, por ejemplo, verifiquemos realmente si es que este cilindro está liberado o no contiene, en este caso, sustancias inflamables peligrosas, porque con la soldadura, ¿qué puede ocasionar? Puede ocasionar de que eso explote. Observemos, por favor. Si ustedes se dan cuenta, aquí el operador estaba soldando un cilindro. Al parecer este cilindro ha tenido
material inflamable. Y al tener material inflamable ha explotado, ¿verdad? Ha explotado y prácticamente lo ha matado al trabajador. Observemos de nuevo, observemos. Hola. Deseo para acá, ¿no? No, el deseo para Y ese abajo. soldador no tenía equipos de protección personal. Por favor, hay que tener mucho cuidado. Observen este segundo video donde esta persona está con una careta, ¿ya? Y está con un esmeril. Observen la función del esmeril con respecto, de la careta con respecto al esmeril. ¿Qué significa? Que si esta persona no hubiera tenido puesto el esmeril que le protege, no solamente de las esquirlas, y le protege los ojos, le protege el rostro. Se dan cuenta que el esmeril, el señor pierde el control sobre el esmeril y el esmeril va directamente hacia su rostro. Gracias a la careta logra salir en este caso algo ileso, ¿no? Porque seguramente lo ha golpeado, pero imagínense si es que esta persona no hubiera tenido la careta indicada. Observen. ¿Preguntas hasta aquí, señores? ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, ¿escucha? Adelante, caballero. Fuerte y claro, lo escucho, Pero adelante. quiero hacer una consulta. Para este tipo de trabajo siempre debe estar el prevencionista al lado del operario. Claro que sí, porque todas las actividades de alto riesgo, de acuerdo a ley, exigen a un supervisor en el frente de trabajo, porque son actividades de alto riesgo. Otra pregunta, si tuviesen, por favor. Bueno, nos tomamos un break de 10 minutos y regresamos, por favor. Gracias. Estamos retomando la grabación. Ya, ingeniero, ya puede continuar. Entonces, a la pregunta, ¿qué cosa es la soldadura? Tenemos lo siguiente, ¿no? La soldadura, por ejemplo, la soldadura se refiere a la unión de piezas mediante el uso, por ejemplo, de calor y comprensión para que las piezas formen un continuo. La fuente de calor en la soldadura suele ser una llama de arco producido por la electricidad de la fuente de potencia de soldadura. La soldadura basada en un arco se llama soldadura por arco. La fusión de las piezas puede ocurrir únicamente en base al calor producido por el arco para que las piezas de soldadura se fundan entre sí. Este método se puede utilizar en la soldadura TIC, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, generalmente se funde un metal de relleno en la costura de soldadura, ya que sea usando un alimentador de alambre a través de la pistola de soldar o soldadura MIG o MAG, o usando un electrodo de soldadura, en este caso, de alimentación manual. En esta situación, el metal de relleno debe de tener aproximadamente el mismo punto de fusión que el material soldado.
Antes de comenzar a soldar, se da de la forma de la ranura de la soldadura adecuada a los bordes de las piezas de soldadura, por ejemplo, de ranura en B a A, y una medida de avanzada de la soldadura, el arco de fusión y los bordes de la ranura y el relleno, creando un baño de fusión. Para la soldadura sea duradera, el baño de fusión debe de protegerse de la oxidación y los efectos del aire circundante, por ejemplo, mediante gases de protección o de escoria. El gas de protección se alimenta al baño de fusión mediante la pistola de soldar y el electrodo de soldadura también está revestido con un material que produce gas de protección y escoria sobre el baño de fusión. Los materiales soldados con más frecuencias, por ejemplo, los materiales soldados con más frecuencia son metales, como el aluminio, como el acero dulce y el acero inoxidable. Además, los plásticos también pueden soldar. En la soldadura de plástico, la fuente de calor es el aire caliente o una resistencia eléctrica. El origen y la evolución de la soldadura. El método más antiguo utilizado para unir o soldar metales se basa o se basaba en calentar dos piezas de metal en una fragua hasta que estén blandas y flexibles. Después se golpeaban con un martillo o forjaban las piezas entre sí en un yunque y se dejaba enfriar y sobre todo endurecer. Los artesanos de la Edad Media y del Renacimiento trajeron avances en la soldadura de fragua, ya que eran muy habilidosos en el proceso y la industria continuó creciendo durante los siglos siguientes, muy importantes. A ver, acá nos dice buscar el nombre de 5 riesgos que aparecen frecuentemente en tu sector y 5 elementos del equipo de protección individual que debes utilizar. A ver, tenemos acá una especie de taller que quisiera que me ayudes, por favor, comenta, a ver, qué palabras puedes encontrar en este crucigrama, ¿no? Estrés, proyecciones, caídas, choques, cortes, tapones, manguitos, polainas, mascarillas y pantallas. Recuerdan de que todas estas palabras están relacionadas a los trabajos en calientes que nosotros justamente eh, realizamos, ¿no? Si por favor podrían activar su audio para que puedan participar y puedan indicarme en dónde está este punto de las palabras. Caídas, ingeniero. Caídas, ¿dónde está la palabra caídas? A ver, recuerda que Está acá tenemos, estas son filas y estas son columnas. en la fila, en la fila, 1, 2, 3, Una, dos, tres, cuatro. Esta es la quinta fila, por ejemplo. Todo esto es la 1, quinta 2, fila. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la 7. Ingeniero, buenas noches. En la fila Proyecciones. 7. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ya? Sí, A la Acá está pena la fila 7. Ingeniero, buenas noches. a la derecha. Proyecciones. Acá, Ingeniero, buenas noches. Ahí. Estrés está en la adelante. tercera fila. En la columna, 1, 2, 3, Buenas 4, noches, 5, ingeniero. 6. 7, columna Manguitos, 7. manguitos en la primera fila. Ahora un Proyección momentito, está. señores, un momentito, vamos por orden. Primero estamos con estrés, si no va a aparecer mercado, señores. ¿Ya? Un momentito. Ah, ya, ya. Muy bien, correcto, Ingeniero, presente estrés. el 2, proyecciones. ¿Quién quiere tomar la palabra? Yo, Su ingeniero nombre, por José. favor. José, ¿Ya? ¿En ingeniero. qué fila está? Uno, dos, Está tres, cuarta fila, quinta, sexta. ¿En qué proyecciones? La palabra proyección. ¿Dónde está proyección? proyecciones casi al final, ingeniero. Faltando una fila para terminar. Muy bien. Acá, ¿verdad, compañero? Muy bien. Sí, Proyecciones. ingeniero. Veamos. Segunda fila.
Proyecciones, muy Ingeniero. caídas. Ingeniero, Caídas buenas Adelante. noches. La columna. Choque. ¿Cómo dice? Cecilia Quispe, columnas. Choque. Caídas. A ver, la palabra Curso, caídas. Caídas dije primero, A ver, ingeniero. a ver, En la en columna. orden, por favor, en orden, si no, no voy a poder escuchar. Caídas, columna 7. 7, caídas. Columna 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abajo. Caídas, columna 7. Choques. No. Abajo, no, abajo. Está abajo, está en la 8. Filas 8. A ver, 8, caídas. acá. Sí, más abajito, Acá. ingeniero. Sí. Arriba de Caída, la I Arturo de, Curto. de proyecciones. ¿Dónde? De A ver, proyecciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy en la octava columna. ¿Dónde lo han ubicado la palabra caídas? Entre proyección y estrés, que termina. Hacia abajo. reunión, Hacia hacia abajo. abajo. Díganme, ¿este se llama fila? ¿En qué fila? ¿Fila tercera, cuarta, quinta? Primera la fila- segunda fila, 3, 4, 5, La tercera octava. En la 8, en la 8, fila La 8, la 8. Encima de la letra I de proyecciones, ingeniero. 6, 7, 8. Sí, a la derecha. Siga, sí. Ahí, Ahí. Encima de la I. Ahí. Acá, siga, ingeniero, siga. Derecha. ¿Dónde está la A? La A. Ahí. Ahí. No, Derecha, siga, derecha. derecha. Abajo, ahí. Ahí, ingeniero. Hacia arriba. Ahí, piedra. Hacia arriba, acá. Muy bien, Caídas. acá. Caídas. Choques. ¿En dónde encontramos choques? La última fila. En la última fila. La doceava. La última fila, acá. Columna, la última columna. La última columna. Ya, esta es la última columna. Hacia arriba. Hacia arriba, ingeniero. Acá. Siga, Sí. ingeniero. ¿Dónde? A ver. Suba. Fila 3. Ahí. Desde ahí. La última. Muy bien. Cortes. ¿Dónde ubicamos cortes? La tercera columna. Primera, segunda, tercera columna. Abajo. Cortes, acá. Ahí. Tapones. ¿Dónde ubicamos Abajo de tapones? estrés. Tapones, La cuarta a ver, fila, ingeniero. La cuarta fila. 1, 2, 3, 4. Acá. Cuarta fila, Cuarta- abajo de estrés. Tapones, ahí está. Ese. Más allá. Tapones. Ahí, Ya. tapones. Ya, muy bien. Manguitos. ¿Dónde utilizamos manguitos? Manguitos. En la primera En fila, la primera ingeniero. fila. En la primera fila. Ingeniero. Manguitos. En la primera fila, acá. Sí. Sí. Ahí, acá está. Manguitos. A ver, dice, Muy bien. Polainas. ¿Dónde encontramos polainas? Aceptar. No hay suficiente espacio. Aceptar. ¿Dónde encontramos primera polainas? Primera columna. fila, segunda, tercera. Ahí. Baja, hacia abajo. Baja. La primera, ingeniero. La primera fila. ¿Primera de qué? Primera columna. La primera columna. Primera columna. Polainas. Y antepenúltima fila, de ahí hacia arriba. Primera columna del penúltima fila de abajo. Mascarillas. Segunda fila, En la segunda columna. Segunda fila. En la segunda fila, mascarillas. ¿Fila o columna? Fila. Segunda fila Segunda y fila, segunda penúltima columna. Ahí está, mascarillas. Polainas. ¿Dónde encuentro la palabra polainas? Ya está marcado, ingeniero. Hemos encontrado ya, ingeniero. En la primera columna. Ya. Mascarilla también, ¿verdad? Y pantalla. Falta pantalla. En la segunda columna pantalla. Sí, pantalla. Al costado de polainas. A la primera. Al costado de polainas. Ajá. Ahí. Segunda columna Pantalla. al final. Segunda columna. Perfecto. Ajá. Ahí, pantalla. Muchísimas gracias entonces por el apoyo, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, el método más antiguo utilizado para unir o soldar metales se basaba en calentar dos piezas de metal en una fragua hasta que estaban blandas y flexibles. Después se golpeaban con un martillo, forjaban las piezas entre sí
en un yunque y se dejaban enfriar y endurecer, ¿no? Muy importante. Ahí. Entonces, la soldadura es un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material, generalmente metales y termoplástico, usualmente logrado a través de coalescencia, es decir, fusión, en el cual las piezas son soldadas fundiendo y se pueden agregar un material de aporte que es un metal o un plástico. Como ustedes verán, los trabajos en caliente engendran una gran variedad de situaciones de muy alto riesgo, ¿ya? Entonces, debemos de tomar las medidas preventivas y reactivas para situaciones que pudiesen engendrar accidentes y como consecuencia, en este caso, quemaduras, ¿no? Escuchen y observen, por favor. En 1979, John Capana, de 20 años de edad, fue subcontratado para realizar tareas de mantenimiento en una refinería de Nueva Jersey. En realidad ya nos habíamos retirado de la refinería y nos llamaron nuevamente para realizar una última tarea que consistía en demoler una vieja estación de bombeo. Nos dijeron que era una estación de bombeo de agua, pero no era una tubería de agua, sino una tubería de petróleo. Tratamos de desarmar la bomba, comenzando con la extracción de los pernos de las bridas. Estaban tan corroídos que no podíamos aflojarlos por los medios convencionales, y por eso decidimos usar un soplete oxiacetilénico. Apenas separamos la brida, esta explotó. Me quemé más del 90% del cuerpo. Después de 30 años y 75 cirugías, el señor Capana ahora ayuda a otros sobrevivientes quemados mientras se recuperan de sus heridas, frecuentemente sufridas en el trabajo. No pienses que algo tan trágico como esto no puede pasarte a vos o a un ser querido. Esto puede sucederle a cualquiera. La vida de John Capana cambió para siempre por un accidente durante un trabajo en caliente. Soldar, cortar, triturar son aparentemente tareas de rutina, hasta que de repente las chispas o el calor incendian los vapores inflamables. Peligros del trabajo en caliente. Todas las semanas nos enteramos de algún accidente durante un trabajo en caliente. Se convirtió en uno de los tipos de incidentes más significativos investigados por CSB en términos de muertes y de frecuencia. CSB determinó que desde 1990 las soldaduras, cortes y otros trabajos en caliente o cerca de tanques de almacenamiento de productos inflamables causaron incendios y explosiones que llevaron a más de 60 muertes. En febrero de 2010, CSB publicó un boletín de seguridad que resumía 7 lecciones clave para evitar accidentes durante trabajos en caliente. El boletín se publicó después de una explosión trágica en la que murieron 3 operarios de una fábrica de papel en Wisconsin, e incluía otros 10 accidentes graves durante trabajos en caliente investigados o analizados por CSB. El mensaje principal del boletín de seguridad de CSB es que se debe realizar una evaluación de riesgos efectiva y el monitoreo de gas antes de cualquier trabajo en caliente. El uso adecuado de detectores de gas combustible podría evitar muchos de estos accidentes y salvar vidas. 5 de junio de 2006, centro de producción de petróleo en un área rural del centro de Mississippi, operado por la compañía Partridge Raleigh. Todos los trabajadores son contratistas empleados por Stringer Oilfield Services para instalar tanques y cañerías en el sitio. Tenían planificado conectar una tubería entre 2 de los 4 tanques del sitio. Vaciaron un tanque de almacenamiento y después lo controlaron para identificar hidrocarburos inflamables por medio de una técnica peligrosa y poco confiable: insertar un soplete de soldar encendido en el tanque. Como no observaron llamaradas, los trabajadores creyeron que era seguro realizar el trabajo. Sin embargo, dentro de uno de los otros tanques había quedado petróleo crudo que se calentó con el sol de la mañana.
El vapor de este petróleo fluyó al interior de un tanque adyacente y escapó a través de una cañería abierta, a tan solo 1 metro del lugar en que los trabajadores iban a soldar. Las chispas generadas por el proceso de soldadura hicieron que el vapor inflamable comenzara a arder. Las llamas retrocedieron al tanque de almacenamiento, produciendo una explosión que hizo estallar la tapa del tanque y la escalera en la que había 3 trabajadores. Las llamas se extendieron a través de una cañería de rebase al otro tanque y provocaron una explosión aún más violenta. 3 trabajadores murieron y el cuarto sufrió heridas graves. Los investigadores de CSB determinaron que no se usaron detectores de gas en ningún momento antes o durante el trabajo en caliente. Partridge Raleigh no estableció requerimientos de seguridad para sus contratistas y el contratista no proporcionó a sus empleados capacitación sobre trabajo en caliente. Los accidentes durante trabajos en caliente afectan a los trabajadores de la industria del petróleo y gas, y también a los de otros sectores, tales como la producción de alimentos, papel y el tratamiento de aguas residuales. Acá te está dando de comer, te está dando la mamadera. Y acá lo miras como preguntándole, ¿qué estás haciendo? Clyde y yo estuvimos casados casi 2 años, juntos estuvimos unos 7 años, y tenemos una niña que se llama Leah Jones y está por cumplir 8. Tenía 3 años cuando él murió. Él hacía trabajos generales de mantenimiento en la planta de tratamiento de agua Bethune en la ciudad de Daytona Beach. Yo creía que él tenía un trabajo normal, es decir, de las 7 a las 15:30, de lunes a viernes, tan seguro como el mío, y ni en 1.000.000 de años se me hubiera ocurrido que él podría morir en una explosión. 11 de enero de 2006. Clyde Jones estaba operando la grúa en la planta de tratamiento de aguas residuales, mientras otros 2 trabajadores estaban en una barquilla, quitando un techo de acero que cubría 2 tanques de almacenamiento de químicos. Uno estaba vacío, el otro contenía unos 11.000 litros de metanol altamente inflamable. Pero no se exigió ni se realizó una prueba de gas combustible. Los trabajadores usan un soplete oxiacetilénico para cortar el techo en secciones. Debajo de ellos, el vapor del metanol se ventila desde la parte superior del tanque, mientras el sol matinal calienta el líquido que está adentro. Las chispas del soplete alcanzan el metanol venteado y hacen que éste se inflame. El fuego alcanza un arrestallamas corroído e ineficaz y continúa al interior del tanque. Las llamas se dispersan instantáneamente inflamando el metanol que está en el interior. El metanol encendido se eyecta con fuerza de las tuberías rotas y envuelve a los 2 trabajadores que estaban en la barquilla. Solamente uno de ellos sobrevive. Las llamas envuelven la cabina de la grúa en donde está sentado Clyde Jones. Cuando trasladaron a Clyde al hospital, él y yo pudimos hablar apenas 10 minutos antes de que lo entubaran. Él me dijo que me amaba, que cuide a las niñas. Él sabía que estaba mal, pero no sabía que estaba tan mal y me pidió que le prometiera que me quedaría con él hasta el final. Y le dije, sí, te lo prometo. Al día siguiente de la explosión en la planta de tratamiento de aguas residuales, Clyde Jones, esposo y padre de 40 años de edad, falleció. Los accidentes ocurridos en Bethune y en Partridge Raleigh demuestran la necesidad de controlar la atmósfera para identificar niveles peligrosos de vapor inflamable. Pero ese control debe realizarse adecuadamente. Las técnicas de control ineficaces pueden ser tan peligrosas como la falta de control. 17 de julio de 2001, refinería de Motiva Enterprises, ciudad de Delaware, estado de Delaware. Varios contratistas están reparando una pasarela en una playa de tanques de ácido sulfúrico. Como parte de sus tareas, deben cortar cerca del tanque 393, que contiene ácido sulfúrico residual e hidrocarburos inflamables. Pero el tanque está extremadamente corroído y tiene orificios en su techo y cubierta. Alrededor de las 7:45, los operadores de Motiva usan un detector de gas combustible para probar la atmósfera alrededor del tanque 393. No se detectan vapores inflamables. Después de esa vez, no volvieron a probar la atmósfera.
Pero a medida que el día avanza, la temperatura sube 14 grados, calentando el contenido del tanque y produciendo vapor que escapa a través de los orificios. Pero los trabajadores no son conscientes del peligro creciente. A eso de la 1:30 p.m., una chispa de un sistema de arco eléctrico enciende el vapor y causa una poderosa explosión. El tanque colapsa y se produce el escape de 1000 metros cúbicos de ácido sulfúrico altamente corrosivo. El ácido sulfúrico se desborda del dique de contención y de los sistemas de agua residual. Casi 380 metros cúbicos llegan al río Delaware, matando peces y otras especies acuáticas. Un empleado subcontratado que había estado trabajando en la pasarela murió en el accidente. Su cuerpo nunca fue encontrado. Otros 8 empleados sufrieron heridas. Los detectores de gas combustible deberían usarse como rutina para identificar y controlar atmósferas inflamables antes y durante trabajos en caliente. Accidentes más recientes ilustran la misma elección clave. El control de gas se realizó en Conagra Foods en Boardman, Oregon, el 16 de febrero de 2009, pero no se hizo en las inmediaciones del área en la cual se realizaría la soldadura. Las llamas encendieron el gas inflamable de materia descompuesta debajo de un tanque clarificador de agua, causando una explosión que mató a un trabajador. 3 trabajadores subcontratados murieron en una terminal de combustible de TEPCO mientras usaban un soplete para cortar el techo de un tanque de gasolina. Las pruebas del gas se realizaron a las 7 a.m., al comienzo del turno de trabajo, pero no se repitieron cuando los trabajadores volvieron del almuerzo ni cuando comenzaron el trabajo en caliente. La medición continua de presencia de vapores inflamables podría haber evitado estos trágicos accidentes que causan muertes, lesiones e impacto ambiental. También son importantes otras prácticas de seguridad adecuadas. Siempre que sea posible, se debe evitar el trabajo en caliente o considerar métodos alternativos tales como corte en frío o hidráulico. Antes de comenzar un trabajo en caliente, realizar una evaluación integral de los peligros. Es posible que algunas veces el personal no sea consciente de los procesos que podrían liberar vapores inflamables. En 2008, 3 trabajadores murieron y 1 sufrió heridas en Tomahawk, Wisconsin, en la empresa Packaging Corporation of America, que fabrica embalajes corrugados y cartón para contenedores. Las chispas de un proceso de soldadura encendieron el gas hidrógeno inflamable de un tanque de almacenamiento de 24 metros de alto. Los empleados desconocían que los microbios estaban produciendo el gas a partir de la descomposición de fibras dentro del tanque. Monitorear el área en la que se realizará el trabajo en caliente y eliminar fuentes potenciales de productos inflamables, aún en equipos que no se usen directamente en la tarea. Por ejemplo, en Partridge Rally, el vaciado y la purga del tanque de petróleo crudo cercano hubiera eliminado la fuente de productos inflamables. Usar permisos escritos que identifiquen específicamente el trabajo que se realizará y las precauciones necesarias. En la planta de aguas residuales de Bethune no había un sistema de permisos. Proveer supervisión de seguridad para contratistas externos que realizan trabajo en caliente. 2 subcontratistas murieron en la Rue, Ohio, el 19 de octubre de 2008, cuando se produjo una explosión mientras estaban soldando por encima de tanques de almacenamiento de petróleo crudo, propiedad de Mar Oil. La compañía no contaba con un programa formal para seleccionar o supervisar contratistas. Y por último, capacitar al personal sobre los peligros del trabajo en caliente. Cuando la tarea incluye algún trabajo en caliente, es necesario reforzar la capacitación y se deben implementar medidas de seguridad para cerciorarse de que las personas que están realizando el trabajo se sientan seguras y bien capacitadas. Use todos sus recursos. Capacítese todo lo posible y obtenga la mayor cantidad de información sobre el trabajo a realizar y realice el trabajo con sumo cuidado. A pesar que los peligros de los trabajos en caliente son muy conocidos, las muertes y las lesiones graves continúan ocurriendo. CSB piensa que el cumplimiento de las lecciones vistas aquí pueden ayudar a evitar futuros accidentes en el trabajo en caliente. Peligros a la salud relacionados, por ejemplo, con el tema de la soldadura. A ver, ¿cuáles son esos peligros que nosotros relacionamos a la actividad de la soldadura
y que puedan de una u otra forma afectar nuestra salud. Tenemos lo siguiente, por ejemplo, todo lo que son los humos metálicos. Ya te he dicho ya que los humos metálicos son los generados justamente por el revestimiento de la varilla, ¿no? En la varilla hay un revestimiento, ese revestimiento puede tener en este caso selenio, arsénico, zinc, cobalto, níquel, cromo, plomo, ¿ya? Entonces, cuando ese revestimiento se quema, libera estos humos con estas sustancias que son cancerígenas, que son muy, pero muy peligrosas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando realizamos estas actividades de soldadura, sobre todo, como les repito, realizarlas en un lugar este, a la intemperie o en un lugar muy ventilado, ¿no? Para evitar que nosotros podamos respirar estos humos metálicos, a pesar de que el soldador, ojo, debe de utilizar su respirador de media cara con filtros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las consecuencias de estos humos metálicos, por ejemplo? A corto plazo nos va a traer consecuencias a nuestra salud, como es el caso de la fiebre de los humos metálicos, por ejemplo, ¿no? La fiebre de los humos metálicos. ¿Qué más? Irritación a la piel, irritación a la nariz, ¿no es cierto? Esas situaciones a corto plazo. Pero a largo plazo, ¿qué cosa nos puede producir estos humos metálicos? Puede producirnos cáncer de pulmón, problemas cardíacos, cáncer de laringe, daños a la piel e infertilidad masculina. Es así, el humo metálico ocasiona infertilidad masculina, ¿no? Luego tenemos también eh, los problemas de la soldadura hacia nuestra salud con respecto, pues, en este caso, al calor, ¿no? En el caso del calor, por ejemplo, las chispas y el calor intensos al momento de soldar pueden causar quemaduras, ¿no? O sea, nos podemos quemar nosotros al momento de realizar este tipo de actividades, ¿no? Lo cual es importante utilizar unos guantes apropiados para evitar situaciones, pues, que lamentar, ¿no? La exposición excesiva al calor puede resultar en estrés, incluso por el calor o insolación, ¿no? Estrés por el calor o la insolación que se pueda de una u otra forma sufrir, ¿no? También nuestra salud se puede ver expuesta por la luz visible, la radiación ultravioleta o radiación infrarroja también, que también nosotros nos... ¿Dónde se produce esta luz visible, la radiación ultravioleta o infrarroja? Justamente en el arco eléctrico, ¿no? Mirar o observar el arco eléctrico, una soldadura, ocasiona daños a nuestra vista. Es por eso que los soldadores mayormente utilizan unos biombos, ¿no? Que son unas pantallas protectoras para evitar de que terceros puedan estar observando la actividad de la soldadura y estar originando daños a su vista, ¿no? Acá, por ejemplo, la luz intensa asociada con el soldar al arco puede causar daños a la retina del ojo, mientras que la radiación infrarroja puede dañar la córnea y resultar también en la formación de cataratas. La invisible luz ultravioleta UV del arco puede causar ojo de arco o flash del soldador, inclusive hasta después de una breve exposición, menos de un minuto. Entonces tenemos que tener en cuenta que estas situaciones pues realmente pueden engendrar muchos daños hacia nuestra salud, ¿verdad? También pueden producirse ruidos. El ruido puede afectar a nuestra salud también, por ejemplo. ¿Qué situaciones pueden de una u otra forma desencadenar cuando las personas estamos expuestas muchos al ruido? El estrés, por ejemplo, ¿no? La irritabilidad también se puede presentar, la presión arterial alta, la hipoacusia también, entonces es muy importante la hipoacusia, la presión arterial alta, la irritabilidad, el estrés también que puede ocasionar, puede producirse también lesiones musculoesqueléticas. Y estas lesiones musculoesqueléticas justamente se dan
por las malas posturas, ¿no? Que suele utilizar el soldador, ¿no? Por las posiciones sobre cabeza, por ejemplo, ¿no? Imagínense si un soldador midiese 1,90 m o 1,80 m y le tocaría realizar un trabajo de soldadura en el interior de un tubo que tiene un diámetro de 1,70 m. Esta persona se va a tener que encorvar, ¿verdad? Entonces, eso puede ocasionar, pues, problemas musculoesqueléticos como el túnel carpiano, como una tendinitis, por ejemplo, como un lumbago, como un dolor de hombro, etcétera, ¿no? Podemos también estar expuestos y puede afectar nuestra salud los riesgos psicosociales producidos por la soldadura, ¿no? ¿Y por qué estos riesgos psicosociales? Por la exposición a la violencia, por ejemplo, exposición a las amenazas o intimidaciones, a la carga elevada de trabajo también, a la ausencia de una descripción clara del trabajo, de la cadena de mando o de los objetivos a lograr, de las condiciones de trabajo físico desagradables o peligrosas, de la incertidumbre laboral, la poca estabilidad de las posiciones en el puesto de trabajo, etcétera. Entonces, todos esos puntos también pueden afectar la salud, en este caso, de las personas, ¿no? Con respecto a los peligros para la seguridad relacionadas con la soldadura, tenemos en este caso los peligros eléctricos. ¿Qué peligros eléctricos se pueden presentar cuando una persona está realizando una soldadura? Por ejemplo, en este caso, se pueden presentar que las condiciones ambientales, tal como las áreas mojadas o espacios reducidos, pueden aumentar las probabilidades de una descarga, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. También los guantes secos, siempre usarse para protegerse en contra de las descargas eléctricas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. La pieza que está soldando y el armazón de todas las máquinas eléctricas tienen que tener conexiones a tierra también, ¿no? Muy importante las conexiones a tierra. Con respecto a los incendios y explosiones que tenemos acá, el soldador o cortador debe de llevar a cabo solamente en áreas libres de materiales combustibles, ¿no? Se debe llevar a cabo una inspección de incendios antes de dejar el área de trabajo y dentro de los 30 minutos de haber terminado la operación. ¿Y por qué 30 minutos después de haber terminado la operación? Porque pueden haber quedado cenizas, ¿no? Debajo de los objetos o materiales, lo cual no se puede identificar. Y una ceniza puede originar también un amago de incendio, ¿no? Y progresivamente se convierta en un incendio. Oiga, deseo para acá, Luna. No, el deseo para la nena. La maquinaria peligrosa también es un factor que puede afectar la seguridad de la persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, al reparar una maquinaria con soldadura, la energía debe ser desconectada, ¿no? O bloqueada y también debe ser etiquetada para que dicha maquinaria no pueda encenderse de manera accidental. El tema de los bloqueos de energía son muy importantes, entonces, ¿no es cierto? Ahí es el punto. También nos podemos ver involucrados en espacios reducidos o limitados, ¿no? Es decir, las concentraciones peligrosas de humo y gases tóxicos pueden acumularse rápidamente en los espacios pequeños. La inconsciencia o la muerte debido a la asfixia puede resultar rápidamente, ya que los procesos de la soldadura puede agotar o desplazar el oxígeno en el aire, ¿no? Las altas concentraciones de algunos humos y gases también pueden ser muy explosivos, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener en consideración eso. También el tema de los gases comprimidos, por ejemplo. ¿Qué características Tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta esos
esos puntos, ¿no? Con respecto a estos gases comprimidos que, por ejemplo, se encuentran en en un balón que contiene oxígeno, que contiene acetileno. Los gases comprimidos mayormente siempre deben de estar en una ubicación vertical, ¿no? La cual permitan ubicarlas también en una carretilla y estar encadenadas para evitar este tipo de siniestralidades que puedan de una u otra forma afectar, ¿no? Entonces, todas las recomendaciones que se ha dado con respecto a los trabajos en caliente realmente buscan prevenir situaciones en que realmente nadie las desea. Hemos visto el video de un trabajador, por ejemplo, que muere prácticamente calcinado, quemado, ¿no? Producto de llamas que se han dado por temas de explosión. Cuando realizamos un tema de soldadura, cuando realizamos un tema de uso desmerilado, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, de que el objeto que vamos a soldar, en este caso un cilindro, no contenga materiales peligrosos o materiales comprimidos, ¿no? O inflamables, porque recuerda de que nosotros vamos a hacer mucho calor o va a haber mucha fuente de ignición cuando nosotros hagamos el esmerilado, ¿no? Entonces, eso puede producir pues la explosión del cilindro o de ese objeto que nosotros queremos soldar y como consecuencia de eso, pues vienen los accidentes, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de observar cómo una persona sin los implementos de equipo de protección personal realiza un trabajo de soldadura en un cilindro y desgraciadamente este cilindro explota, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque los trabajos en caliente pueden generar no solamente incendios, sino también explosiones. Por eso una de las medidas preventivas para evitar amagos de incendios y estos que se conviertan en incendios es separar los materiales combustibles en un radio no menor a los 20 metros, ¿no? Todo lo que se pueda prender, ¿no? Papel, cartón, materiales contaminados con combustible, pinturas, etcétera, ¿no? Por eso el orden y limpieza en un área de trabajo antes de realizar un trabajo en caliente, sobre todo, es pero muy importante, ¿no? Preguntas hasta acá, señores. ¿Desean preguntar? Preguntas, por favor. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Adelante, caballero, dígame. Se sabe que cuando vamos a hacer trabajos en soldadura, trabajos en caliente, lo más recomendable es que no haya ningún líquido inflamable, ¿no? Pero por A o B se tenga que realizar un trabajo, ¿cuál es la distancia mínima permitida, ¿no? De un gas inflamable o de un líquido. Bueno, hemos indicado que materiales inflamables y combustibles deben estar en un radio mayor a los 20 metros. Mínimo tú tienes que separar 20 metros de donde tú vas a trabajar todo lo que sea inflamable, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de balones realmente pero muy inflamables, deben estar a 30 o a 40 metros del lugar donde tú vas a realizar el trabajo, ¿correcto? Correcto, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta, señores? Y buenas noches. Adelante. Ingeniero, en trabajos en caliente, en cisternas, el primer paso es hacer la apertura de un orificio para poder trabajar adecuadamente y después ver el tema de los gases tóxicos con el equipo, ¿verdad? Así es el monitoreo de gases dentro de una cisterna, ¿no? Porque se podría sobreentender de que en una cisterna ha estado cargado de combustible. Entonces, primero es la liberación de la cisterna. ¿Qué significa liberarlo? Dejarlo ventilar por un mínimo de 48 horas y luego realizar un monitoreo de gases para ver si hay material inflamable dentro, ¿no? Porque recuerda en los videos que se ha visto, una persona está soldando, está produciendo calor y no se ha dado cuenta que dentro de ese cilindro ha habido material inflamable, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? Ha explotado. Ingeniero, buenas noches.
Adelante, caballero. Sí, quería hacerle una consulta respecto a obras, por ejemplo, ahora en el Perú se están haciendo las obras de reconstrucción con cambio, por ejemplo, se están haciendo las defensas ribereñas, en el cual consta, por ejemplo, trabajos de enrocado y se usan muchas las maquinarias, por ejemplo, las excavadoras orugas, en el cual hace el colocado de las rocas y posiblemente generan chispas. Y quisiera saber si también es un trabajo en caliente, teniendo en cuenta que también hay cisternas de combustible que abastecen de repente las luminarias, algún equipo cerca por ahí. Quisiera por favor Claro hacer que la sí. consulta. Exactamente, no es un trabajo en caliente, pero independientemente que lo sea o no, está generando una fuente de ignición, porque ese choque del metal con las piedras ocasiona, lógico, una chispa, ¿no? Como usted lo está indicando. Entonces, la mejor forma como evitar en este caso un incendio o una explosión es que el camión de abastecimiento de combustible mantenga una distancia apropiada con respecto a esos equipos de línea amarilla que me está indicando, ¿no? Ingeniero, ¿Correcto? Adelante. ingeniero, adicionalmente de las cisternas, ¿es siempre 24 horas o se puede hacer un poco menos de horas de la... Dependiendo del material que ha estado almacenado en la cisterna y dependiendo, mínimo es 24 horas para liberar, ¿no? Para que se libere. Y luego O sea, realizarlo. o sea, ese mínimo de 24 horas tengo que poner en mi procedimiento, ¿verdad? O sea, mi procedimiento tiene que indicar 24 horas mínimo. Claro, ahí es su procedimiento interno, ¿no? Hay procedimientos que dependiendo del tamaño del cilindro y de lo que ha venido cargando, te pueden decir 24, o 48 horas. Y luego de eso, muchas veces cuando perdura, después de que tú le haces un monitoreo, incluso se hace una limpieza también con agua a alta presión, ¿no? Para poder realmente sacar a los restos combustibles que puede haber dentro de ese cilindro y se corrobora con un monitoreo de gases, ¿no? Para ver si hay gases inflamables o peligrosos, ¿no? Ah, muchas gracias, ingeniero. Correcto, señores. Bueno, muchísimas gracias por su atención.